Usuarias y usuarios de la televisora comunitaria de Bailadores, continuamos con nuestros recorridos, conociendo las vivencias, conociendo las costumbres, las tradiciones, los personajes, todos aquellos que en un momento determinado han hecho, están haciendo y harán historia. Hoy estamos visitando un hogar, una mancomunidad de una familia, la familia Vivas, aquí en Bodoque, del municipio Ríos Dávila del estado Mérida. Aquí viven varias familias que forman parte de una historia musical en nuestro municipio. Esta es una aldea que se caracteriza por tener muchas vivencias musicales, tener muchos personajes que se han dedicado a la música y que lo han sido más que todo autodidactas y otros mucho más profesionales. Pero en nuestro caso estamos visitando la casa de un músico, de un luthier, un compositor, como lo es Víctor Suárez. Estamos entrando a su casa y vamos a saludarlo, vamos a introducirnos en ese hogar para conversar con él. Es mucho lo que tenemos que saber de Víctor Suárez, quien está acompañado en esta entrada de su esposa Dulcita. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué me nuevo? Dulcita, ¿cómo estás? ¿cómo está? ¿Cómo me le va? Bienvenido, bienvenido. Gracias. Bienvenido. Venimos a quitarle parte de su tiempo. Pues tome asiento. Porque usted los fines de semana se viene a Mérida a descansar. ¿Quién irá a descansar? Porque viene a trabajar también, ¿verdad? No, sí, es verdad, claro. A trabajar. Y eso es lo importante, tener algo que hacer. Por supuesto. Bueno, vamos a tomar asiento y a conversar. Mucho que tengo que hacerlo contigo. Siéntese. Bueno, Víctor Suárez. ¿Usted nació dónde, Víctor? Yo nací en Caracas. En Caracas, ajá. En el año 1962. Bueno, mi papá y mi mamá pues se fueron muy jóvenes para Caracas. Ajá. ¿Y ellos son de dónde? Mi papá es de Tovar. De Tovar, ajá. Félix Ramón Suárez. Ah, Félix Ramón Suárez. Un violinista muy reconocido en la zona, ¿no? Bueno, en el estado de Mérida, digamos, porque sí lo fue. Y mi mamá viene de pregonero. Y ellos pues se conocieron. Bien gochito y chácharo. Sí. Ajá. Se conocieron aquí en Tovar y bueno, en una época muy jóvenes se fueron a Caracas y allá nacimos mis tres hermanos. O sea, somos tres pues. Y nacimos en Caracas los tres. ¿Cuáles son tus hermanos, Víctor? Mi hermano, que es menor que yo, José Alexander Suárez. Ajá. Y mi hermana Mayguine del Carmen Suárez. ¿Con también vocación musical? Sí. Los dos. Mi hermano es músico también y cantante, le fascina cantar y canta muy bien de paso. Ajá, está bien, Mi hermana también sí, en principios, ella empezó con el cuatro y a cantar y fabuloso, pero después se casó y yo no sé, ya dejó de practicar la música y tal, pero sí, los tres teníamos esa afición hacia la música. Ajá. Desde pequeño. Mire, Víctor, ¿y cómo pescó usted a su actual esposa, a Dulcita? ¿Cómo la pescó? ¿Cómo la conquistó? ¿Qué hizo? Bueno, mira, no, esto es una cuestión en cierta forma increíble porque yo estudié en San Javier del Valle en el año 80. En San Javier del Valle, en el colegio allá. Resulta de que yo estaba en la orquesta juvenil en Caracas y por un cuento que luego lo voy a echar, descubrieron que yo tenía habilidad como para desarrollarla en la lutería. Ajá. Entonces el maestro José Antonio Abreu, que se dio cuenta de esto, me dijo: mira, Víctor, yo voy a mandar a traer un maestro luthier para que te dé clases de lutería. Y sí, en 3 meses me avisó y me dijo: arregla tus cosas porque te vas a vivir a Mérida. Te vas por un tiempo para Mérida, pues porque el curso, el maestro está allá en Mérida, ya lo mandé para Mérida, y como él era muy amigo del padre Velas, en colaboración al Fe y Alegría, él lo mandó al Fe y Alegría a que diera clases. Y entonces me mandaron para acá, para Mérida, y fabuloso. Pues los días viernes que yo salía del colegio, me veniera para acá, para Tovar, pues, y como era muy conocido como músico, pues iba a tocar a todos lados, a parrandear y todas estas cosas. Y alguien que me vio tocar me invitó en una ocasión para acá, para Bailadores, a tocar, y conocí se me va a olvidar el nombre, ¿cómo no es posible? Raúl Contreras. Raúl, otro extraordinario músico. Sí. Conocí a Raúl Contreras y Raúl Contreras me habló de Ali Romero,
y de toda esta gente, músicos de aquí de Honorio Vivas. Y bueno, sí, me vine en una ocasión a parrandear para acá y aquí nadie me volvió a sacar. Eso era todos los fines de semana que yo me venía de San Javier del Valle, era para bailadores a parrandear. Y yo parrandeé en esta familia mucho para aquella época, pero luego de 2 años que regresé del curso ya a Caracas, porque el maestro José Antonio Abreu me pidió para que hiciéramos el primer taller de lutería en Caracas. Estando allá, Raúl Vivas, no, Raúl son Carrero, el hermano de Dilio. Carrero, sí, Carrero. Sí, Raúl Carrero me llamó para invitarme a tocar un cumpleaños en Caracas, ya en Caracas, pues en la Carlota. Sí, donde estaba la colonia Villorros allá en la Carlota. Exactamente, allá en San José. Exacto, entonces, sí, bueno, le dije, sí, vamos. Me busqué unos músicos que siempre me acompañaban en Caracas, y sí, nos fuimos a tocar al fulano cumpleaños, y resulta que el cumpleaños era el cumpleaños de Dulce. Que estaba cumpliendo 22 años para ese momento. Y genial, bueno, de ahí me la conocí y hasta el sol de hoy. Bueno, y de esa unión matrimonial con Dulce, ¿cuántos hijos? Tenemos 2 hijos. Yo tengo uno por fuera del matrimonio, que está viviendo en España. Todos están fuera. Luego mi hijo Víctor Alfonso, que con Dulce, se fue ya a vivir para Chile, está en Chile. Y mi hija, Yol Berni, está en España, en Suiza, perdón. Todos. Y por allá trabajando. ¿Qué más? Vocación musical de ellos. Sí. A tu hija la vi una vez cantando, una vez cantó en la televisora. Sí, le gusta cantar y el hijo mío también, más que todo le gusta es tocar guitarra. Tocar guitarra. Pero le da vergüenza tocar delante de cualquiera, él toca solo. Tiene miedo escénico. Tiene miedo escénico, sí. Pero no, bien, tienen ese oído musical grandioso, muy bueno. ¿Y esa vocación musical tuya surge con pretexto de qué? Bueno, ¿o cuándo surge o a qué edad surge esa vocación tuya o el oído musical que empezaste a afinar? Sí. Yo digo que el que nace para músico, o sea, el que es músico nace músico. Hay muchos que sí se dan de la nada de repente porque el interés o el interés de los padres, los representantes, de llevarlos todo el tiempo a que estudien y estudien hasta que lo logran. Pero lo mío viene desde muy niño. Mi papá pues siempre tocó violín, toda la vida, desde niño, desde muy joven. Pero mi papá cuando estaba en Caracas se dedicaba a la carpintería. Entonces en su rutina diaria él se iba normalmente en la mañana a trabajar y ya regresaba por ahí a las 5 o 6 de la tarde a la casa. Durante ese tiempo pues el violín estaba en el cuarto de mi papá y yo siempre con inquietud de agarrarlo. Pero mi papá era muy delicado, en aquella época era muy delicado y con su violín lo cuidaba mucho porque eso fue un violín que alguien le regaló en su época de joven. Y le tenía un afecto especial, un cuidado especial. Y uno pues le daba miedo de ir a agarrar el violín, pero sin embargo mi curiosidad cuando muchacho era muy grande y empecé y yo lo destapaba el violín y lo miraba, lo agarraba, el violín, hasta que un día agarré el violín y me puse a darle. Mi mamá, por supuesto, le daba cuenta, pero ¡ay, cuidado con ese violín! Y se lo guarda a su papá otra vez en el sitio. Ella misma se encargaba de ponerlo como estaba, que mi papá no se diera cuenta que le habían tocado el violín para nada, porque era delicado. Y así fue durante un tiempo, en una época que vinimos de vacaciones para Tobar, porque siempre veníamos con mi papá de vacaciones. Nos invitaron a tocar una paradura y por supuesto yo medio acompañaba a mi papá con el 4, no era que era un cuatrista, era apenas un muchachito. Y en la paradura, después que tocaron todos y tal, habían otros músicos más, estaba en aquella época, que ya murió, de Santa Cruz de Mora, ¿cómo se llamaba él? Que tocaba violín. No sé. Amenodoro. Amenodoro. El Amenodoro. Estaba en aquella época y bueno.
Entonces resulta de que viene y cuando llaman a comer a los músicos, por supuesto a mí no me llamaron porque eran muchachitos, llamaban a los músicos, a mi papá, de todo ahí para que comieran. Y yo vi el violín que dejó el violín ahí en el sofá, mientras ellos estaban comiendo, yo le brinqué al violín de una vez. Y yo, la pieza que me aprendí de oído, que la saqué solo, fue Brisas del Zulia. Y acá empecé, y en lo que vio Guillermo Arellano, el popular Vitamina, sí. En lo que él me vio tocando eso, brincó de la mesa que estaba comiendo y agarró el 4 para acompañarme. Y mi papá se quedó pues loco. Estupefacto, quedó frío. Claro, ¿en qué momento yo había aprendido esa pieza? Ah, no, pues de ahí para adelante me siguió prestando el violín. Eso quiere decir que naciste con oído musical. Sí, claro. Así mira rápidamente, ¿verdad? Pero hubo una época que quizás, pues, mi papá en su manera que él aprendió, pues aprendió de oído, nunca estudió violín, ni nada de esas cosas. Pues, en vez de haberme aprovechado en el momento de haberme inscrito en una escuela de música, pues tampoco tenía el tiempo. Claro. Quizás, no sé. Lo cierto es que cuando yo empecé a estudiar en el Fe y Alegría, había otro muchacho que estaba en la Orquesta Sinfónica Juvenil, que es el profesor Luis Miguel González, gran amigo mío, violinista para aquel momento, pero un muchacho igual que yo. Claro. Pero sin embargo ya estaba en la Orquesta Juvenil, y él me veía tocando violín así de oído y me decía, pero Víctor, ¿por qué no te inscribes en una escuela de música? Y yo pues no sé cómo. Y me dijo, no, si tú quieres, vamos a la Escuela de Música Prudencio Saad, donde yo empecé a estudiar música, y vamos, que yo creo que ya empezaron las inscripciones, vamos, y nos acercamos hasta allá, y me acompañó. Fuimos allá, en eso quedaba cerca de la India, ahí en el Paraíso. El Paraíso. Y fui, sí, presenté la prueba para entrar a la academia y me aceptaron. Fabuloso. Y empecé a estudiar teoría y solfeo. Correcto. Pasé ese año de teoría y solfeo. Cuando quise inscribirme en violín ya era muy tarde. O sea, la edad no me permitía para entrar a la escuela de música. En ese momento el profesor que daba clases de violín era el maestro Inocente Carreño, hijo. Nada más y nada menos. Sí, el hijo del famoso Carreño. Inocente Carreño. Entonces él me dijo, o sea, ¿qué instrumento agarraste? Violín. Me dijo, no, pero tú, la edad tuya no puede ser, pues. Tenía ya 17 años, imagínate. Era muy tarde para aprender a violín, según ellos allá. Sí. Dile, bueno, mira, yo toco violín, pero de oído. Yo nunca he estudiado violín. Yo, ¿tú tocas violín? Sí, yo tengo violín y todo. De esa manera fue que él me permitió la inscripción. Y bueno, vamos a ver, vamos a probar, a ver cómo te va. No, me fue muy bien porque yo le dedicaba mucho tiempo a estudiar violín. Eso sí. Correcto. Bueno, de esa época musical vamos a conversar en la próxima parte, Víctor, porque de usted hay mucho que saber de la interpretación del violín, y no solamente el violín, porque me dijeron que usted era muy buen intérprete de la guitarra también. No. Bueno, vea cómo le echan a uno los cuentos, ¿verdad? Bueno, ya regresamos. Y esta tertulia tan amena que tenemos, vamos a tomar asiento. ¿Cómo no? Adelante. Porque ya a nuestra edad no podemos estar mucho tiempo de pie, ¿verdad? Así es. Sí. Aquí estamos ya en el hogar de una cuñada de Víctor, de Coromoto Vivas. Bueno, que tiene un hijo también que fue un intérprete ahorita en España, creo que está en España, ¿verdad? Los dos, ¿verdad? Dos músicos. Excelentísimo. Ah, ¿verdad? Y el cantante de, ¿cómo se llama? Luis José, sí. Bueno, vamos a continuar. Bueno, Víctor, ya ya nos contaste el inicio de tu vida musical. Cuando ya diríamos te profesionalizas con el violín, cuéntanos esa historia ahí en adelante. Y cuando empiezas a tocar guitarra también. Ah, bueno. ¿Lo hizo simultáneamente? Sí. El violín, la guitarra y el 4, porque ya yo me había iniciado con el 4, desde muchachito, pues. Ese era mi instrumento, el 4. Después la historia que te conté del violín con mi papá. Y luego que empecé a estudiar música. Después que yo empiezo a estudiar música, ya yo había adquirido un nivel bueno, pues con el violín, con el maestro, iba bien.
Pero el maestro, a Inocente Carreño, le tocó irse del país. Me imagino que a tocar en alguna orquesta en Europa. Y yo me quedé en el aire con el violín. Claro. Entonces él me dijo, no, Víctor, vamos a hacer una cosa, yo te voy a recomendar, te vas a recibir una llamada, yo te voy a recomendar con el maestro José Antonio Abreu, con la Orquesta Juvenil. Pues no me dijo José Antonio Abreu, perdón, me dijo, vas a recibir una llamada, fue lo que me dijo. Y pues ya yo me había puesto hasta a trabajar por ahí, porque tenía que buscar la manera, pues, de matar tigritos, ¿verdad? Sí, de conseguir el sustento, no con la música, sino trabajando